Bueno, hablamos de la actividad de la clase 4. En ella debíamos hacer uso de la función sí para obtener un texto en la situación, como también de la función buscar en vertical para poder encontrar a partir del DNI ingresado el apellido y nombre del paciente, como también su situación. En el caso de la en el caso de la columna de situación, debíamos aplicar las dos variantes vistas, esto es, analizando solamente dos situaciones, normal y sobrepeso, pero también la alternativa de tener tres respuestas posibles, como ser bajo peso, normal y sobrepeso. En el primero de los casos, ¿sí?, cuando analizamos tan solo, o las respuestas son tan solo normal o sobrepeso, bueno, lo primero que hacemos es, por supuesto, ingresar el signo igual y luego el nombre de la función, y entre paréntesis, en este caso los parámetros, pues la fórmula sí trabaja con tres parámetros. Como son solamente dos las respuestas posibles, con una sola fórmula sí es suficiente. Algo que cuando veamos para el siguiente ejemplo, en el que las alternativas son tres, ya no una sola fórmula sí no va a ser suficiente. Entonces, analizamos el coeficiente y nos preguntamos si este es mayor que 24. Si la condición se cumple, estamos hablando de que es un paciente con sobrepeso. Caso contrario, es decir, si la condición no se cumple, estamos hablando de un paciente con un peso normal. Acá lo que tenemos que tener presente es que va a depender de nuestra pregunta, de cómo confeccionemos nuestra prueba lógica o condición. En este caso preguntaba si esta es mayor a 24, pero nada impide que mi condición o prueba lógica sea si el coeficiente es menor o igual, si el coeficiente es menor o igual que 24. Y si el coeficiente del paciente es menor o igual a 24, lo que estamos diciendo, de acuerdo a lo planteado hasta acá, que es un paciente en condición normal. Pero si su coeficiente no es menor o igual a 24, estamos hablando de que su coeficiente es superior a 24, entonces es un paciente con sobrepeso. Entonces, tener presente que de acuerdo a cómo armemos la pregunta, lo que mostremos luego como mensaje. Pero el orden de los parámetros nunca va a cambiar. Lo primero que vamos a poner es la condición o prueba lógica, luego el valor si verdadero, esto es si se cumple la condición o prueba lógica, y por último el valor si falso, esto es cuando no se cumple la condición o prueba lógica. Ahora, la otra alternativa era trabajar con tres respuestas posibles, y en ese caso decíamos que una sola fórmula sí no es suficiente, sino que íbamos a incluirlas. Entonces, pero básicamente es el proceder o la manera de proceder con la fórmula es exactamente la misma, pues nos preguntamos por el coeficiente. En este caso, si ese coeficiente es menor que 18, de ser así, de ser real, estamos hablando de que es un paciente con bajo peso. Ahora bien, como no estoy seguro de si es sobrepeso o normal, es que debo volver a preguntarme. Entonces, otra vez, analizo el coeficiente del paciente y pregunto si este es mayor que 24 ahora. Si es mayor que 24, estoy hablando de que el paciente tiene sobrepeso. Ahora, si el paciente no tiene sobrepeso, pero tampoco tiene bajo peso, entonces, como son tres tan solo las respuestas posibles, es un paciente que de acuerdo al peso está en condición normal. Bien, eso entonces cuando estamos
analizando la fórmula sí para 3 situaciones posibles. Esto es, en este caso, bajo peso, ¿sí? En este caso, bajo peso, sobrepeso y normal. A tener presente que lo que siempre analizamos son los extremos de nuestros intervalos. Por eso mi pregunta es si es menor a 18, para luego si es mayor a 24. Lo que también incluía el ejercicio era hacer uso de la fórmula o la variante de buscar en vertical. La variante de buscar en vertical es mucho más larga que la variante vista anteriormente, que era la de matriz. Esta variante vertical, trabaja con 4 parámetros, entonces, pero primeramente el nombre de la función, por supuesto, después del signo igual. En este caso, buscar b corta. El valor buscado, ¿sí? Para el valor buscado yo tengo que imaginar que arriba no hay nada y entonces esta estructura creada me sirve como para saber qué es lo que voy a tener al lado, ¿no? De cada uno de estos títulos. Acá me dice en B11 que tengo como título el DNI, por lo tanto se supone que en C11 es donde voy a escribir el DNI de aquel paciente que quiero conocer su apellido y nombre, como también su situación. Por lo tanto, este es mi valor buscado. Luego, ahora sí recordamos que ahí arriba, lo siguiente que debíamos marcar era la matriz buscar en, que es todos los datos, ¿sí? Todos los datos. Y para luego indicar la columna que quiero mostrar. En este caso es el apellido y nombre, y en ese caso tengo que contar. Esta es columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Y lo que me interesa es el apellido y nombre, por lo tanto la columna 2. Punto y coma. Y lo que tengo que tener presente es si mi columna, donde están los valores buscados, que son los DNI, se encuentra ordenado o no, ya sea ascendente o descendentemente. Y en verdad no están ordenados y por eso vamos a poner el valor falso. Bien, ese numeral n/a, dijimos, no es un error. Escribimos la fórmula ahora para obtener la situación. Otra vez, buscar, b corta, abro paréntesis. El valor buscado sigue siendo el mismo que antes, C11. La matriz buscar en es la misma que antes, ¿sí? Desde B4 a G8. En este caso, lo que sí cambia es el indicador de columnas. Antes era 2, hoy será 6, porque lo que quiero mostrar es la situación, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la situación. 6. Y por supuesto que seguimos hablando de que mi valor buscado son los DNI, por lo tanto están desordenados. Y si antes puse falso, aquí también debo hacerlo. Bien, entonces ahora bastará con ingresar cualquiera de los DNI que tengo arriba. 29, 345, 345, 567. ¿Sí? Y me devuelve el dato que corresponde. Esté ordenado, ¿no? La columna de DNI o de valor buscado es indistinto. La fórmula siempre va a responder de manera correcta. 28, 345, 1, 2, 3. Bien, esto es lo que involucraba entonces la actividad de la clase 4.